Ahí está grabando ya la segunda parte. Ok, entonces tenemos, miren, tenemos que de la placenta, ustedes tienen las venas umbilicales. Va a formarse, o sea, de la placenta todo, la sangre oxigenada va a pasar a las venas umbilicales de la placenta y va a haber una sola vena umbilical per se en el cordón umbilical. Va a haber una sola vena umbilical y esta va a llevar la sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada va a descender eventualmente acá por el ductus venosus, o sea, parte de ella entra a la circulación portal per se, pero la mayor parte va al ductus venosus y se va a unir esencialmente a la vena suprahepática, a lo que correspondería a la vena suprahepática y lo que va a formar el IVC, el inferior vena cava. Entonces, esto recibe sangre de... Ups, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se me apagó la pantalla en un momento. Ok, esto va a recibir sangre a través, sangre oxigenada por acá, por el ductus venosus, pero se va a mezclar con sangre desoxigenada que está llegando por la inferior vena cava. Bien, aquí hay la primera mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada ocurre aquí. Bien, donde más oxigenada está la sangre en la circulación fetal es en la vena umbilical. Aquí, ya cuando llega al inferior vena cava per se y al atrio derecho, ya tiene la primera mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada. Ahí ya se desoxigena. Entonces, aquí ocurre algo interesante y es que por alguna razón, esa sangre que va a través de la vena cava inferior llega al atrio derecho y pasa al atrio izquierdo. Pero miren lo interesante es lo siguiente, la que viene de la vena cava inferior es la que va al atrio izquierdo, pero la que llega de la vena cava superior del atrio derecho pasa al ventrículo derecho y no se mezcla. Ok, esa sangre desoxigenada que viene de la vena cava superior pasa del atrio derecho hacia el ventrículo derecho y no se mezcla con esa sangre que viene de la vena cava inferior. No se mezclan en el atrio derecho. Ella pasa directamente a el ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, seguimos con esta sangre que viene del ventrículo del IVC, de la inferior vena cava. Desde la aurícula izquierda llega al ventrículo izquierdo y va hacia la aorta per se. Va hacia la aorta. Acuérdense que aquí está atravesando el foramen oval. Eventualmente llega hasta la aorta y aquí sucede lo siguiente, miren, esa sangre que llegó de la vena cava superior desoxigenada, que llega al ventrículo derecho, la mayor parte de esa sangre pasa a través del ductus arteriosus, que es una conexión que tiene el tronco arterial per se, pulmonar, con la aorta. Bien, el ductus arteriosus. Entonces, esa sangre desoxigenada aquí es que se mezcla de nuevo con la sangre oxigenada. Y aquí ocurre una segunda desoxigenación. Bien, la primera fue aquí, la segunda fue aquí, a nivel de la aorta. Bien, Tengo entonces, una duda, dígame. porque, o sea, cuando tú dices que la sangre de la vena cava inferior se va a la aurícula derecha y Ujú. pasa por el foramen oval,
¿Por qué la sangre de la superior no pasa, o sea, no se va a mezclar? Porque No sé. van a llegar las dos a la Al atrio aurícula derecho, sí, yo sé, por eso dije que era y la interesante. aurícula va a bajar, o sea, por la válvula tricuspidea va a bajar al ventrículo y eventualmente va a ir a la pulmonar. Ujú. Pero Entonces ahí quizás, ajá, dime, no, que no sé, no se mezclan, pero porque no, la ujú, razón no sé, pero está descrito así mismo, no se mezclan esas dos sangres. Esas dos corrientes de sangre en el atrio ujú. derecho no se topan una con otra. Sorprendentemente, pero es así. Está como extraño eso, en verdad, pero bueno, Sí, sí, búscalo. Sí, está bien, es así. No se mezclan. Esas dos corrientes de sangre no se topan en el atrio derecho. Eso es lo que está descrito. Eh, es interesante, pero realmente no sé por qué ellas no se topan. Tiene que ser no, y aquí en el gráfico está un poco confuso, porque tú te fijas como la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, Ujú. eh, no dice que está desoxigenada, dice que tiene como low oxygen. O sea que, bueno, quizá ahí sí hay alguna, no sé, alguna Ok, mezcla o algo en dónde tú por ahí. dices en dónde tú dices que dice eso? No, mira, si tú te fijas en la leyenda, bájalo un chisme en la leyenda. Le Ah, tú dice dices. very low oxygen. Ujú. Exacto. Según la leyenda, aquí en la arteria pulmonar, desde que sale del ventrículo derecho, dice que sale con low oxygen, no con very low, como viene de la cava. Ajá. Entonces ahí quizá eso tiende como a crear la confusión de que sí se podría mezclar Ok. y de que por eso aumenta un poco la oxigenación a diferencia de la cava. No sé Ok. si tú me entiendes. Sí, sí, O sí, me ya, o tengo que- entiendo lo que tú dices, sí, mira, ahí dice, por ejemplo, the superior vena cava está very low y Ujú. pasa de ahí de superior vena, de very low per se, pasa a low. O sea que tú dices, bueno, sí, pues puede que haya mezcla, pero tal vez no tanta. O sea, no haya como una mezcla tan significativa Importante. como la que ocurre aquí. Sí. Entonces, sí, es cierto, pero per se, lo que yo he leído es que estas no se mezclan así, no se mezclan per se A ver, en esa parte, a ver. en el atrio derecho, pero habría que buscarlo per se. Tal vez sí se mezclen un poco según el gráfico, pero per se tiene errores. Nosotros Sí, claro, First eso tiene errores implica. también. En First encontramos un error en uno de los mecanismos de reparación celular una vez. Eh, y, y nosotros vimos "Ven acá, pero hay un error aquí". Pero en fin. Pero sí, vamos a buscarlo eso. Está bien, está chévere. Ok. Entonces, lo que tenemos acá, eventualmente, es que ya cuando aquí sí se mezcla la sangre desoxigenada y ya aquí esa sangre aórtica per se ya pasa a tener menos concentración de oxígeno y así es que pasa a la circulación sistémica. Bien, esto va a llegar sangre per se con más oxígeno a los miembros superiores y al encéfalo. Normalmente es así a nivel fetal que a los miembros inferiores y al resto del cuerpo. Sencillamente porque aquí se conecta con el troncus arteriosus. Bien, y a partir de ahí entra mucha sangre desoxigenada a esa circulación arterial, bien, a esa circulación aórtica. Ok, entonces eventualmente lo que va a pasar es que esta circulación aórtica eventualmente va a formar, eventualmente van a salir, como ustedes ven acá, de las ilíacas comunes, van a salir las arterias umbilicales que van a llevar esa sangre desoxigenada a la placenta y se va a volver a oxigenar.
Bien, se va a volver a oxigenar en la placenta y vuelve y se repite el ciclo. Entonces, aquí cabe destacar algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué la sangre pasa directamente al troncus arteriosus? ¿Por qué la sangre pasa al troncus arteriosus per se y no sigue, por ejemplo, hacia los pulmones fetales? No sigue hacia los pulmones fetales. Y eso es porque hay alta resistencia. Hay una resistencia elevada en la circulación pulmonar fetal que fuerza la sangre a hacer este shunt, a meterse por acá, por el ductos arteriosos, y no a seguir hacia la circulación pulmonar fetal. Ok, eso se pierde, esa resistencia disminuye cuando el paciente da la primera inhalación. A partir de ahí se empieza a perder la resistencia pulmonar, la resistencia pulmonar y ya eh, eso de hecho, eso va a descubrir ciertos shunts que se van a generar también. Eso descubre, exacerba ciertos shunts. Por ejemplo, ¿cuál ejemplo le pongo? Em, por ejemplo, el shunt del VSD, de un ventricular septal defect. Este shunt va desde el atrio izquierdo hacia el atrio derecho. Entonces, cuando baja la circulación pulmonar per se, cuando baja la circulación pulmonar, el shunt se hace más fuerte. Bien, porque del atrio izquierdo, la sangre, perdón, al atrio no, desde el ventrículo izquierdo, la sangre va hacia el ventrículo derecho y eventualmente va a los troncos pulmonares. Pero cuando ya tiene menos resistencia, entonces este shunt se hace más fuerte porque tiene menos resistencia a la circulación pulmonar. Entonces, en estadio fetal, en un neonato, por la alta resistencia pulmonar, tal vez un VSD no sea tan detectable, pero cuando van pasando las semanas, ahí sí se detecta porque baja la resistencia pulmonar. Entonces, eso va ocurriendo paulatinamente a partir de cuando nace el bebé, cuando nace el niño, cuando nace el feto per se. Ok, entonces, importante, los factores que alteran la apertura o el cierre del ductus arteriosus. Entonces, déjame pegarlo aquí, pegarlo en otro sitio. Ok, déjame abrir otro. Una cosa, Dímelo. en ese respiro que se cierra el ductus arteriosus, ¿verdad? Perdón. En ese primer respiro es donde se cierra el ductus arteriosus, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen el cierre del ductus arteriosus? El oxígeno y el aumento del oxígeno per se, que es en esa primera inspiración, que ya se va a oxigenar más sangre per se, y una disminución en la producción de prostaglandina, ¿verdad que sí? Una disminución en la producción de prostaglandinas. Al revés, Al revés, al revés. un Sí. aumento en la producción de prostaglandina. Sí, porque cuando tú le das indometacina, eso inhibe la producción de prostaglandina y eso para que se cierre, o para que se mantenga bien. Cuando tú le das prostaglandina, no, Indometacina, que inhibe las prostaglandinas y eso. O cuando tú le das AINES, que no se cierra el ducto. Exacto. entonces es la disminución es la disminución al aumento. Hasta yo me confundí. Vamos a buscarlo. El aumento de prostaglandina. Es el aumento. El El aumento. aumento de las prostaglandinas favorece Lo el quita. cierre. Yo creo No, que sí. no, no, pero ustedes me están Yo creo que bromeando. sí, porque es que los AINES te impiden que se Míralo ahí, cierre, creo míralo que. ahí. Muy abajito. Ah, no, dice disminución. Mira, la indometacina helps close the patent ductus arteriosus.
Ah, Usted me está oyendo. Usted me está oyendo. olvídalo, Es olvídalo. la disminución de la prostaglandina, que yo, dígame, me están oyendo. Porque por eso, cuando disminuye la prostaglandina, es lo que yo estoy hablando de los factores que favorecen el cierre. La disminución de las prostaglandinas disminuye, o sea, la disminución de la prostaglandina favorece el cierre. Entonces la indometacina la damos para favorecer el cierre del ductus arteriosus. Yo doy prostaglandina cuando quiero que el ductus se quede permeable. Es en el caso de, por ejemplo, si yo detecto de manera prenatal una transposición de los grandes vasos, yo quiero que se quede un patent ductus arteriosus. Bien, entonces es la disminución de la prostaglandina que favorece el cierre. Me tuyeron. GG. Eh, entonces, señores, sí. La disminución de la prostaglandina y el aumento del oxígeno son los factores que favorecen el cierre del ductus arterioso. ¿Ok? Entonces, hay veces que el ductus arterioso se queda abierto, ¿verdad? Eso depende de qué tan grande sea el ductus que quede. Cuando hay una persistencia del ductus arterioso, o sea, cuando el niño nace y tiene el ductus arterioso permeable todavía, dependiendo de qué tan grande sea el ductus, entonces le damos indometacina o hacemos un banding. Bien, un bandeo, o sea, eso es ya a nivel de cirugía endovascular, que se le pone un bandeo, o sea, y se cierra de manera mecánica. Sí, pero siempre intentamos con indometacina, porque la indometacina va a disminuir la prostaglandina y eso va a favorecer que se cierre. Bien, que se cierre. Manín, Señor. aquí ya yo sé cuál era nuestra confusión. Lo que pasa es que nosotros pensábamos que la indometacina, como que, ¿Qué? o sea, que era como un AINES o algo así, pero la indometacina no es como un análogo de prostaglandina o algo así. La No, indometacina la es un AINE. alimentación, La indometacina es un AINE. Ok, ok. La indometacina es un AINE. Entonces, no es un análogo, es un AINE. Entonces, los AINE disminuyen la producción de prostaglandina, por eso es que se cierra. Favorece el cierre. Ok. Entonces, como le digo, hay patologías, loco, en tu caso hay una bulla eh, full. Hay patologías que favorecen que ustedes se beneficien de tener un ductus arteriosus patente, como es el caso, como les mencioné, de la transposición de los grandes vasos. Como ustedes vieron, hay una circulación cerrada, ¿verdad? Imagínense que de aquí esté saliendo la aorta del ventrículo derecho y que el tronco pulmonar esté saliendo del ventrículo izquierdo. Imagínense que sea así. Entonces, lo que ustedes tienen es que la sangre llega al atrio izquierdo, se va por la pulmonar, ¿verdad? Va a llegar a los pulmones y de los pulmones va a volver al atrio izquierdo. Entonces hay un circuito cerrado ahí. Entonces, en ese caso, ustedes quieren mantener esa comunicación. Ustedes quieren mantener esa comunicación, el ductus arteriosus, para que haya mezcla de sangre. Bien, para que sangre, en este caso sería sangre oxigenada, bueno, desoxigenada, se mezcle, o sea, se mezcle aquí y entre el circuito pulmonar y se pueda oxigenar cuando el paciente nazca. Bien, para que haya mezcla de sangre. Entonces ustedes necesitan mantenerlo. En ese caso, ustedes le dan prostaglandina, un análogo de prostaglandina para mantener la permeabilidad del ducto. Ok. Entonces, eso es lo más importante que ustedes deben de saber de la circulación fetal. Ya después de ahí, ustedes deben de saberse, por ejemplo, cuáles son los, eh, los remanentes
de adulto de estas estructuras. Por ejemplo, del ductus venoso se convierte en ligamentum venosum, del ductus arterioso se convierte en ligamentus arteriosus. Entonces ustedes tienen los umbilical arteries per se, que van a ser los medial umbilical ligaments, y el median umbilical ligaments deriva del uraco. Entonces todas esas estructuras derivadas, ya los remanentes adultos de esa estructura embriológica, tienen que saberlas también. Eso está aquí en el libro. Entonces, señores, mírenlo acá, eso derivado. El ductus arteriosus, el ductus venosum, el foramen oval se convierte en la fosa ovalis, el ala entonces el median, los medial son los umbilical arteries y el umbilical vein, el ligamento redondo del hígado. Ok. Entonces entramos a cardiovascular anatomy. De aquí, de la disposición del corazón, ustedes tienen que conocer que el ventrículo derecho se encuentra más anterior al corazón y el atrio izquierdo se encuentra más posterior y se encuentra en relación con el esófago. Bien, se encuentra en relación con el esófago, el atrio izquierdo. Esto tiene varias implicaciones. Por ejemplo, La ecografía, ¿no? un eco transesofágico, por ende, te permite evaluar mejor atrio izquierdo. Te permite el eco transesofágico. Miren la relación, el esófago está ahí mismo atrás del atrio izquierdo. Entonces, un eco transesofágico te permite evaluar atrio izquierdo, pero si tú lo giras hacia atrás, tú también puedes evaluar aorta. Bien, cuando ustedes tienen una disección aórtica, por ejemplo, ustedes pueden evaluar aorta también a través de un eco transesofágico. Entonces, esto tiene importancia también porque cuando ustedes tienen una estenosis mitral, ¿verdad? Ustedes van a tener una hipertrofia del atrio izquierdo. El atrio izquierdo va a aumentar de tamaño y va a comprimir el esófago. Entonces, una hipertrofia, una estenosis mitral te puede producir una disfagia secundario a la compresión del esófago. Ok. Fíjense esto también. La rama del nervio laringe recurrente izquierdo cruza, también tiene relación con el atrio izquierdo. Entonces también esa hipertrofia te puede producir hoarseness. Eso es síndrome de Ordner. Entonces, ya, eso es de la anatomía del corazón, eso es lo que usted tiene que saber. Y ya, el ventrículo derecho arriba, atrio izquierdo abajo, y ya. Ok, entonces, déjame ver. Tenemos pericardio aquí, ustedes ya saben eso. Ustedes saben los componentes del pericardio, un pericardio parietal, uno visceral que está pegado al corazón. El pericardio parietal hay uno fibroso y uno parietal per se. Y ustedes van a tener entonces un espacio pericárdico que es virtual. Y cuando ustedes tienen, por ejemplo, una infección, una pericarditis per se, entonces esto puede acumular bastante líquido. Bien, puede llegar hasta acumular un líquido. Si es crónica la pericarditis, si es aguda con 150 mililitros, ya esto se produce un cardiac tamponade. O sea, el pericardio puede acumular mucho líquido, pero si es de manera crónica. Si ustedes tienen una pericarditis aguda, entonces va a acumular el líquido que se necesita para producir un cardiac tamponade es menor.
Bien, porque no se puede, no le da el tiempo para expandirse el pericardio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben de tener pendiente. Eso es importante también, la pericarditis causa dolor referido al cuello. Y eso es un diagnóstico diferencial con el STEMI. Un infarto agudo del miocardio nunca te va a producir un dolor referido a cuello. ¿Ok? Nunca. Solamente la pericarditis. O sea que inmediatamente ustedes vean ese signo, ustedes saben ya que eh, es de origen pericárdico. Entonces, ¿qué ustedes deben de saber del coronary blood supply? Lo básico, deben de conocer la irrigación básica del corazón y eso es importante para el electrocardiograma, para saber cuáles ramas, cuando ustedes tienen un STEMI, cuál rama fue que se afectó. Entonces ustedes tienen de la aorta la coronaria izquierda, que le da la LAT, que es la Left Descending Artery, y le da la circunflex. Entonces, la coronaria izquierda per se no irriga, la coronaria izquierda per se no irriga estructuras importantes del corazón. O sea, ella per se. Son las ramas las cuales van a dar la irrigación. La LAT irriga los 2 tercios anteriores del septum interventricular y ya la circunfleja izquierda y parte de la cara anterior también del ventrículo izquierdo, ya la circunfleja izquierda también irriga ya la cara lateral izquierda per se del ventrículo izquierdo. Entonces, la coronaria derecha, todo el corazón derecho y ya. Ustedes tienen que tener pendiente que irriga lo que corresponde a la porción inferior del corazón. Eso es importante porque entonces, cuando ustedes tienen un infarto que tiene 2-3 ABF elevado, ustedes, ustedes pueden asumir, puede ser que sea la coronaria derecha, como en un 60% solamente. No es tan predictivo la elevación de todo 2-3 ABF de que es la coronaria derecha, sino que es más sugestivo de que pueda ser la coronaria derecha. Ok, fíjense que la coronaria derecha eventualmente en la región posterior del corazón da la posterior descending artery y eso va a irrigar el septum, el tercio posterior del tabique interventricular. Entonces, la dominancia está dado por quien da esta posterior descending artery. Si es la coronaria derecha, entonces es de right dominant. Bien, usualmente esto es lo que pasa, que la coronaria derecha da la posterior descending artery. Hay veces que la circunfleja, que la PDA, sale de la circunfleja. En ese caso se llama left dominant circulation. Bien, usualmente es right dominant como en un 85% de los casos. Que es importante también, la coronaria derecha, la primera rama que da es la sinoauricular, es para el SI node, y también va a suplir eventualmente, hay ramas penetrantes que llegan al nodo auriculoventricular. Entonces, los infartos de coronaria derecha te producen bloqueos, te producen bradicardia, te producen bloqueo AV, porque afectan a los nodos. Ok. Entonces, eso es lo que deben de saber del coronary blood supply. Ah, sí. Hay algo importante también. Hay algo importante con relación a la irrigación de los músculos papilares. La coronaria derecha también suple a el músculo papilar, el músculo papilar posterior de la válvula mitral. Entonces,
un infarto de coronaria derecha puede producirte, es muy frecuente que produzca una, eh, una insuficiencia mitral aguda. ¿Ok? Una insuficiencia mitral aguda. Y eso eso te produce un edema pulmonar en flash, porque entonces toda esa no le da tiempo al atrio izquierdo a expandirse y a adaptarse a todo ese volumen sanguíneo, y todo ese volumen sanguíneo del ventrículo y toda esa presión va directamente a los pulmones y te produce un edema pulmonar. Eso deben de tenerlo pendiente, la irrigación del músculo papilar posterior de la válvula mitral por la coronaria derecha. Ok, Y también agregar que eso no pasa en el anterior porque tiene un dual supply. exacto, exactamente. Entonces, en la derecha, cuando hay afección de la derecha, sí, porque el posterior solamente está irrigado por la derecha. Exacto, en el caso de infarto por Ajá. la Infarto de la RCA. Entonces, ya eso es lo que tienen que saber. No se pongan de que está aprendiéndose de que AMA, de que obtusa marginal, nada de eso. Coronaria derecha, descendente anterior, circunfleja, que irrigan con estructura más importante. Y las correlaciones que se mencionaron. Ya, después de ahí, eso yo nunca lo he visto que han salido preguntas de eso. De que AMA, obtusa marginal tampoco, nunca lo he visto. Nunca he visto una pregunta que tenga que decir que sabe eso. Ok. Entonces, bien, vamos a continuar. Bueno, ya vamos a dejarlo aquí, sí, porque empieza Cardiovascular Physiology mañana. Entonces, ya mañana sí entraríamos en sí de lleno a Cardiovascular Physiology. Porque son las 9:59, no tiene sentido que empecemos hoy en esto. Bien, vamos a dejarlo aquí entonces, señores. Vamos a ver los microorganismos que van para la próxima semana. Digo para mañana, que diga. Serían, serían, serían las micobacterias. Vamos a ver las micobacterias solamente, o sea, todas las micobacterias. Micobacterias, incluyendo tuberculosis y leprosis. Ok, vamos a ver todas las micobacterias. Mañana hay que venir alimentado. Sí, sí. De hecho, la de nutrición